Este, ya estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Virginia Nahuelanca Costanzo. Soy la pintora de Hotel al Relato y también soy o seré de ahora en más, la corresponsal de artes plásticas de Habita TV, el canal de televisión de Hotel al Relato. Así que les voy a empezar a contar algunas cosas sobre artistas visuales en Patagonia. Voy a empezar hoy por Ángela Nieva, que es una artista comodorense, multifacética, que ha incursionado en el mundo de la pintura, del dibujo, la escultura, el muralismo, la fotografía, la realización audiovisual y bueno, sigue incursionando porque es una artista joven, es docente también y también participa en muchos proyectos colectivos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Me gustaría empezar hablando de su proceso creativo, es decir, la manera en cómo ella construye sus obras. Bueno, en ese sentido, Ángela nos cuenta que suele tomarse muchos meses y a veces años, y que durante todo ese tiempo, de forma pausada y sin apuros, va preguntándose cosas y va otorgándole diferentes miradas o sentidos a su propia obra que, bueno, muchas veces comienza siendo de una manera y luego termina siendo de otra, ¿no? Como le pasa a la mayoría de los procesos creativos. Ella realiza un trabajo minucioso de observación, de investigación, de análisis, pero también se da el tiempo de sentir y de autopercibirse, ¿sí? A ella misma en relación a lo que quiere representar y comunicar en su obra. Ese proceso incluye la verbalización, la búsqueda de conceptos, recuerdos, asociaciones, la presencia de otras personas, sus historias, sus relatos, y de alguna manera ella es como que va anudando, tejiendo todo eso, y lo hace de tal manera que nosotros como espectadores nos abrimos a ese universo que ella nos muestra, pero a la vez, y lo interesante es que nos dispone también a percibir lo que se oculta detrás. Es un poco comparable a un tejido lo que ella hace, porque un tejido para realmente ser una trama necesita tanto de los hilos visibles y concretos, ¿no? Así como de los espacios vacíos que van quedando entre esos hilos, y solo así, en presencia de lo lleno y de lo vacío, es como se concibe el tejido en sí mismo o el resultado, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que Ángela, como artista, hace un proceso bastante chamánico, como si fuese una especie de chamana. Así es como me gusta verla a mí después de haber escuchado cómo ella relata su propio proceso y cómo me llegan a mí sus obras. ¿Y por qué lo digo? Bueno, por esta sensibilidad que ella tiene para conectar con esa otra cara de las cosas, con la contracara, la invisible, la oculta en algún sentido. Es alguien que no mira solo una parte, ¿no? Sino que puede amalgamar distintas realidades o planos de realidad en una sola representación. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la serie de pinturas llamada Cuando se apaga la luz, que son trazos de tinta negra de plena oscuridad y que aún así desde esa oscuridad ella nos muestra los seres que la habitan. Es un proceso inverso a poner luz para ver algo. Es como ver a través de la oscuridad, descubrir la luz de esos seres y todas las posibilidades que se ocultan o que se esconden, pero en esas tinieblas. Bueno, y cuando alguien mira con esa visión nocturna, diría yo, se conecta con el mundo de las fuerzas, de las esencias, las aguas profundas que dan vida a esos seres, y pasan cosas como la que ella nos cuenta en el próximo audio, que es sobre un recuerdo de un mural realizado con otro artista comodorense llamado Luciano Rodríguez. Vamos a escuchar el audio.
Recuerdo que estábamos pintando en Bariloche. Para esto habíamos hecho muchísimos dibujos de observación, habíamos buscado fotografías para usar de referencia. Yo estaba trabajando en un primer plano de una garza blanca. Todavía tengo muy presentes la cantidad de horas dibujando y pintando, los detalles, las variaciones de colores que usé. Al terminar ese mural pasó un tiempo, que no puedo recordar cuánto, pero sé que yo estaba caminando por la costa de Comodoro y fue ahí donde vi una. La reconocí por la silueta, por las formas, por los colores, y apenas verla inmediatamente pensé en la pintura. Pensé en sus detalles, pensé en las formas, en sus ojos, pero esa era la primera vez que me encontraba con una enfrente mío, con una real. Pienso que esa sensación que sentí entre maravilla y de la seguridad de que conocía muy bien ese animal, aunque esa haya sido la primera vez que lo vi, esa sensación tiene que ver con algo muy primitivo en nosotros. Bueno, a mí esto me hace acordar a las pinturas rupestres que los pueblos nativos, originarios, representaban en las cavernas, en las cuevas, y que dibujaban con la sangre de los animales a veces con los elementos de la naturaleza, el carbón o vegetales. Representaban a los animales, especialmente a los animales salvajes, a los cuales al otro día iban a ir a cazar, ¿no? Y los a modo de ritual los representaban y hacían toda una celebración, una ritualidad para poder conectarse con esa fuerza de esos animales que al otro día, con los que al otro día se iban a encontrar, ¿no? O también me hace acordar a los chamanes que se vestían con las máscaras o las pieles de los mismos animales y que también era una forma de tomar su fuerza y de conocer como desde adentro al animal. Estas representaciones, tanto teatrales como pictóricas, bueno, tienen en general también desde el arte ese sentido, ¿no? De poder hasta hacernos comulgar con eso que se está representando. Ángela tiene otra obra que reúne una serie de esculturas de animales patagónicos titulada Este Paraíso, en donde con este título ella nos sitúa frente a la idea del paraíso, que de por sí es inalcanzable, es idealizada, y bueno, y como todo paraíso, ¿no? Y lo nombra este paraíso, y con ese nos dice que este paraíso está acá, ¿no? Y está cerca. Y hace ese juego de palabras escondiendo en esas dos palabras, en este paraíso, la palabra estepa, ¿no? Estepa paraíso. En la obra utiliza elementos de la estepa patagónica, justamente, y nos muestra ese paraíso que nadie ve, porque en general nuestro paisaje, o el paisaje comodorense, cercano a la costa, de alguna manera se asocia directamente con la actividad petrolífera, los yacimientos, y existe esta sensación de que en la estepa no hay nada, ¿no? De que no hay verde, que es ventosa, que es fea. Y bueno, sí, es un artista que claramente mira la naturaleza. Ella misma nos cuenta que su proceso de inspiración casi siempre comienza o incluye un recorrido, una caminata, un salir a vincularse con ese paisaje, que es el paisaje que la conmueve, que la interpela. Y en esos recorridos ella va viendo un montón de cosas, ¿no? Viviendas, galpones, cerros, acantilados, mar, chatarra, y todo ese entorno como espacialidad que es, como organización de elementos, con todas sus presencias y sus ausencias, es lo que a ella la posibilitan crear, hacer su obra y hacer posibilidad la comunicación y el lenguaje, ¿no?
artístico en este caso. Las esculturas que veíamos hace un ratito las vamos a ir mirando de nuevo. Son criaturas, como ven, son criaturas que parecen reales, pero que si las miramos con detenimiento son imaginarias. Son criaturas imposibles, casi oníricas, fantásticas, en donde mezcla pelos con escamas, con pelos con plumas, combina partes también de distintos cuerpos de distintos animales, y entonces lo que sucede es que en el mismo cuerpo empiezan a convivir lo carnívoro con lo herbívoro, lo salvaje con lo tierno, lo domesticado y lo indomable, todo al mismo tiempo. Seres híbridos que para sobrevivir deben manifestar su contrario o su sombra si seguimos con el hilo chamánico. ¿Para qué? Para desarrollar posibilidades de adaptación, como nos dice ella, e interacción con el afuera, ¿no? Este adentro y afuera que todo el tiempo también Ángela nos remite, ¿no? Todo siendo pasado por su interior y luego mirando afuera y mirando adentro al mismo tiempo. En ese sentido, Ángela nos sumerge también en esta contradicción que existe entre ese paraíso idealizado y otro más cercano, visible, con sus luces y sombras, y que lo tenemos acá nomás. Lo mismo pasa con lo natural y lo urbano, por ejemplo, ¿no? Que en varias obras ella nos lo presenta como un híbrido, como que solo puede pensarse de manera ensamblada, como simbiosis, como una simbiosis de la que somos parte y que nos constituye. Al respecto, pongo el ejemplo de una obra en donde ella dibuja sobre un mapa de la ciudad de Comodoro, todo el trazado urbano, dibuja 3 elementos de la naturaleza, de la flora y de la fauna patagónica. Una loica, que es un pajarito de la zona, una tuna en flor, es una especie de cactus, y un piche, ¿no? Un mamífero. Entonces, la imagen da por resultado, y ahí la vamos a ver, casi como una nueva criatura, algo así como una larva o un capullo. Eso por lo menos es lo que yo veo, ¿no? Y que a mí me lleva personalmente a esta idea de metamorfosis, de transformación, y de nuevo me lleva a pensar en ese chamán que se pone algo y se transforma y logra conectarse. Bueno, por último les puse entre las imágenes una serie de pinturas que ella realiza con sangre menstrual. Son autorretratos y creo que van en la misma línea de esto de pintar como un proceso ritual, sagrado, chamánico, en donde ella se vincula con su sangre como fuente de vida, fuente de fuerza, fuente de creatividad, quizás, creo yo, dejando entrever esa manera de pintar más primitiva o intuitiva de la que ella hablaba, ¿no? Como le pasó con la garza, desde donde poder conocerse antes de experimentarse, o viceversa, ¿no? Experimentarse en esa representación, ¿sí?, que ella hace para poder reconocerse.